Muy bien, pues ya iniciamos esta transmisión totalmente en vivo por parte de Palabrando la Tierra. Esta es la tercera edición y por lo pronto se planea que es la última emisión de Escucha Consciente, específicamente de mi programa. Palabrando la Tierra todavía continúa, pero bueno, pues espero que lo disfruten. Les doy cordialmente la bienvenida a quienes estén presenciándonos en estos primeros segundos, primeros minutos de la transmisión. Pues bienvenidos a todos. Vamos a invitarlos también. Recuerden que pueden participar. En el chat del video pueden participar, hacer comentarios, hacer preguntas, ya sea para mí o para el maestro, que sería muy interesante que fueran en esta ocasión la mayoría para el maestro, porque es nuestro invitado especial. Hay que aprovechar que está aquí con nosotros. Y bueno, hago, antes que nada, antes de comenzar oficialmente, hago la acotación que Palabrando la Tierra está obsequiando dos accesos totalmente gratuitos para una conferencia que va a dar Red Evolutiva, que se llevará a cabo el próximo viernes 26 de junio. Y bueno, para entrar en la rifa, para poder participar en la rifa, tienen que contestar esta pregunta por Messenger, apalabrando la tierra, por mensaje privado. Y la pregunta es, bueno, es con referencia a un video que se publicó acerca del maestro Irán Herrera, aquí en la página de Palabrando la Tierra, en donde él sale interpretando una pieza en violín. Entonces, quien escriba y resuelva qué pieza es, entonces podrá ser partícipe de esta rifa. Y bueno, pues sin más, me doy la oportunidad de presentar al maestro Irán Herrera. Él es un músico violinista, miembro de la Filarmónica de Querétaro y profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Su carrera como músico y artista ha sido muy amplia. Yo he tenido oportunidad de compartir este, pues un poco de esa parte de la carrera. Cabe mencionar que también ha sido mi maestro de violín, de música, de arte y hasta de filosofía en varios aspectos. Eh, y bueno, pues por eso tenemos el agrado de que nos acompañe, el gran honor de que nos acompañe hoy en esta tercera emisión del programa. Bienvenido, maestro. Gracias, gracias, Oscar. Bueno, pues por aquí estamos, vamos a hacer una charla que va a durar alrededor de 45 minutos. No les quitamos más nuestro tiempo. No se crean, es una charla muy amena para nosotros, con un enfoque que realmente nos han estado pidiendo mucho. El programa Escucha Consciente se ha enfocado a la percepción de la música, a la percepción de los sonidos. Hablamos en el programa pasado que tuvimos al maestro Joseph, hablábamos específicamente de la musicoterapia, la disciplina que se encarga de decirnos cómo percibe el cuerpo humano, las afectaciones que puede haber con el sonido. Pero bueno, hoy nos vamos a encargar específicamente de hablar de la música desde una perspectiva de cómo escucha un músico de orquesta, ¿no? Entonces, hoy vamos a estar escuchando como un músico de orquesta. Para esto yo quisiera, pues comenzar con una serie de preguntas hacia el maestro Irán, que seguramente tiene una visión muy distinta a la que llegamos a tener otras personas, claro, por su carrera, por el trabajo que hace, por el tiempo que lleva ya en contacto y con el estudio tan profundo con la música. Y bueno, yo quisiera preguntarte, maestro, ¿cuáles son las diferencias que tú percibes acerca de la música de orquesta y del resto de la música? Es decir, de otros géneros, de otras formas, de otras ocupaciones. Pues es algo difícil hablar de esto, porque, bueno, realmente, realmente todas los géneros, ¿no? Tienen su validez, ¿no? A mí me gusta música de muchos tipos, ¿no? De género, el guapango, hay piezas hermosísimas, ¿no? Como Xochipitzáhuatl, por ejemplo, ¿no? En violín, así, escucharla con un violín es hermosísima, ¿no? Pero claro, bueno, tiene una situación muy distinta este tipo de música como pues de orquesta, ¿no? Que se le dice pues también música culta o música clásica, ¿no? Que bueno, sabemos que el periodo clásico abarca solo una época de la historia, ¿no? No es que toda sea clásica, pero se quedó así, ¿no? Como para hablar sobre esta música se le dice
música clásica, ¿no? Y así se entiende como esta parte. Pero, bueno, lo que pasa es que esta música es pensada, este, o sea, intelectualmente. Está interiorizada, ¿no? Dentro es una creación, ¿no? Artística, pues y con todo lo que conlleva una creación artística, ¿no? Que es un saber hacer, ¿sí? Y pues tiene esa parte intelectual también, que es muy profunda, que ya sabes, o sea, hay que saber armonía, hay que saber un montón de materias que tú llevaste, ¿no? También igual en la universidad. Entonces, bueno, componer no es nada sencillo y sobresalir además, ¿no? Entre todos los compositores, pues también es algo complejo, ¿no? Porque sí hay muchos compositores a lo largo de toda la historia, pero pues que en el barroco, por ejemplo, había muchísimos compositores, pero ¿quién nos viene a la cabeza ahora? Pues Bach, Vivaldi, ¿no? A lo mucho Händel, ¿no? Y ya. O sea, todos los demás están hacia como a un lado casi, ¿no? Se hacen a un lado. Igual del periodo clásico, pues, ¿en quién piensan? Pensamos todos, pues en Mozart, y todos los demás es así, si acaso Haydn, ¿no? Pero así como, no figuran, ¿no? O en la transición al romanticismo, pues Beethoven, ¿sí? Y todos hasta conocemos algo, si tarareamos, todos conocemos la primavera de Vivaldi, o sea, de estos diferentes periodos, ¿no? Pam, 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 pararán, ¿no? La novena de Beethoven, la quinta de Beethoven, ta, ta, tan, ¿no? Entonces, son piezas que se han inmortalizado, además, que siguen, ahorita todos la siguen escuchando, o al menos tienen la noción, ¿no? Como, ta, 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 tan, no, eso yo lo conozco, ¿no? Entonces, bueno, es algo complicado, ¿no? Por ejemplo, compararlo, ¿no? Con otro tipo de piezas, o con reggaetón, ¿no? Bueno, es muy difícil hablar de eso, ¿no? Porque hay a quien le gusta, ¿no? Y pues no puedes como tampoco menospreciar, ¿no? Esos otros géneros, pero sí hay que saber que son muy diferentes y que hay que tener pues un dominio intelectual muy elevado como hacía Beethoven, ¿no? O Mozart o Bach, para poder tocar el espíritu, ¿no? De las personas. Entonces, pues sí es esta parte como muy compleja, ¿no? De como ver a un Da Vinci, ¿no? Un Picasso, o sea, a ver como un garabato mío, ¿no? O sea, sí, o sea, digo, va a ser muy diferente, o yo puedo componer algo ahorita, pues igual, algo de reggaetón, digo, otra cosa va a ser que vaya a pegar, pero pues lo puedo hacer, ¿no? Sin problema. Pero para componer una pieza para filarmónica, híjole, va a ser algo demasiado complejo, ¿no? Sí, claro, entendemos que hay diversos factores también, ¿no? Que engloban toda una composición musical dirigido hacia una orquesta, ¿no? Hablaste, por ejemplo, de la armonía, hablaste de una comprensión intelectual que incluso se ha comparado con las matemáticas, ¿cierto? Inclusive Einstein, que tocaba el violín, pues él decía que si no hubiera sido matemático, hubiera sido músico. Sin embargo, algo dentro de su inteligencia, por supuesto que sabemos que es de los hombres históricamente más inteligentes del mundo, o de las personas también, incluyendo a la mujer, de las personas más inteligentes que hemos tenido en la historia.
Sin embargo, su inteligencia estaba muy enfocada y su energía mental estaba muy enfocada hacia las matemáticas, ¿cierto? Y por supuesto que él mismo encontró muchas similitudes con la composición musical, como tú lo dices, maestro, de orquesta o la música clásica, ¿no? Lo que comprendemos como música clásica. Y llegó a algún punto en su vida en el que dijo, sí amo la música, me encanta tocar el violín, pero yo no soy para esto, ¿no? Mi mente va hacia la física, matemáticas, porque hay otros factores que engloban y que tienen que estar, por supuesto, trabajarse, pero también un poquito a flor de piel, ¿no? Eh, Hay un enfoque en la música de orquesta, pudiera ser muy matemático, eso se ve mucho, pues en la armonía, por ejemplo, ¿no? Que se ven intervalos y muchas cosas técnicas musicales que se estudian en la universidad y todavía se siguen estudiando después, la complejidad, y los análisis profundos van más allá de únicamente la parte matemáticas y la parte armónica y otros factores musicales que hay de por medio, van más allá porque obedecen hacia cuestiones que, como tú mencionaste, emocionales. Es decir, el objetivo es la manera en la que la mente va a codificar todo esto y lo va a transmutar a emociones, que era parte de lo que platicábamos también en programas pasados. Entonces, lograr todo esto, por supuesto que es fácil hacerlo con música, ¿no? El aspecto quiero hacer énfasis, el aspecto de afectar el cuerpo humano, afectar las emociones humanas, es fácil hacerlas con música. Pones el ejemplo del reggaetón. El reggaetón tiene ciertos factores rítmicos e incluso de calidad en producción, en cuanto a la producción, que Sí. suena y simplemente hace que te muevas. Simplemente hace que te muevas. Después uno escucha la letra, por ejemplo, y se ve que pues no va más allá de lo filosófico, ¿no? No hay una cuestión muy intelectual en ese sentido. Ahora que si yo escucho reggaetón, bueno, si quiero bailar, pocas veces bailo con Mozart o Vivaldi como bailo con el reggaetón en una fiesta, ¿no? Mi cuerpo responde de distintas formas porque cumple un objetivo distinto y va muy enfocado en lo que tú nos explicas acerca de la complejidad de la música clásica. Yo recuerdo, por ejemplo, estaba haciendo memorias con mi papá, que él es médico, no es músico de profesión, ni nada de esto, pero pues bueno, él me heredó mucho de los gustos musicales y en específico por la música clásica. Una de las piezas que me heredó así directamente la escuchábamos desde que éramos niños, mis hermanos y yo, Carmina Burana, ¿no? Entonces nos encantaba Carmina Burana, nos encantaba toda la riqueza instrumental, las voces, toda la composición, a pesar de que pues no la entendía como la puedo entender hoy en día, que quizás hoy puedo agarrar la partitura de Carmina Burana y hacer un análisis armónico más profundo y disfrutarla de otra manera, ¿no? Pero la disfrutaba mucho. Eh, y recuerdo la primera vez que escuché con la Filarmónica de Querétaro, Carmina Burana, fue de mis primeras experiencias de sentir, no nada más de escuchar, de sentir y de percibir una orquesta en vivo. Muy seguramente ya estabas tú ahí interpretándolo, maestro. Todavía no teníamos el agrado de conocernos, pero yo ya estaba ahí percibiendo toda esta música que la Filarmónica estaba haciendo, y con un coro ruso, por cierto. Entonces era una cosa maravillosa para mí, jamás había tenido esa experiencia. Desde mi perspectiva como niño, adolescente, fue algo asombroso, maravilloso, ¿no? Fue el primer acercamiento así hacia la música clásica en vivo. Y desde su punto de vista, por ejemplo, ¿cuál sería esta perspectiva en la diferencia de la música grabada? Por ejemplo, que Carmina Burana yo la escuché grabada muchísimas veces, ¿no? Podemos escuchar muchísimas veces una grabación y de música compuesta con gran calidad, y así como podemos escucharla en vivo también, ¿no? ¿Cómo percibes tú que existe esta diferenciación, ¿no? Esta experiencia. Bueno, como sí, es bastante diferente, ¿no? Porque siempre te acostumbras como a las versiones que tú tienes, por ejemplo, de algún concierto que te gusta, ¿no? De violín, y dices, ay, esta versión me gusta. Y hay versiones que te van a gustar hasta encima o sea, por el año. No, me gusta la versión que hizo, por ejemplo, Vengerov en el 2015, pero no me gusta la del 2017, la vez que tocó, ¿no? En vivo. Entonces, bueno, la música también lo que pasa es que está viva y
y deja de existir en ese momento, o sea, la estamos percibiendo y después desaparece, no hay algo como tangible. Pues, o sea, puedes tener el disco, pero no quiere decir que tengas la música ahí. En cambio, puedes tener una pintura y la puedes estar admirando, una escultura, y la puedes ver, la puedes tocar, la puedes palpar, la puedes observar. Entonces, pasan muchísimas cosas porque nunca vas a tocar de la misma manera dos veces. Una orquesta tampoco va a ser una interpretación de la misma manera. Nunca. Y eso es lo rico de la música en vivo también. Que la versión siempre va a ser pues diferente, hay variaciones y también depende hasta del director o de que hubo cambio de integrantes dentro de la filarmónica o hay muchas cosas que influyen, muchísimas, y bajo la batuta de un director pues va a sonar así, con otro va a sonar diferente, o sea, y muy diferente, ¿no? Hay grandes cambios. Entonces, eso es también pues lo divertido de la música en vivo, pues hablando en este caso de la música clásica en vivo, que siempre va a ser diferente y las versiones son diferentes, siempre. Entonces, bueno, eso es muy interesante, muy divertido también y muy agradable porque no te va a salir la misma pieza igual, siempre. Que cuando tú escuchas, por ejemplo, a un grupo de pop, que lo escuchas en el radio y vas al concierto y se escucha exactamente igual, por ejemplo. Entonces, bueno, ya tienen todo, las pistas, muchas cosas que influyen, aunque estén en vivo, va a sonar, aunque ahora ya están haciendo que lives y cosas así para sonar como hay como diferencias, ¿no? De repente. Pero en general, hasta Pink Floyd, pues tú lo vas a escuchar, es lo mismo, o sea, suena igual al disco. Si te vas a un en vivo, bueno, va a ser muy diferente un en vivo, obviamente, el láseres y el equipo de audio que traen, ¿no? Va a ser un espectáculo, es un espectáculo increíble, ¿no? Para tus oídos, para la vista, además, pero bueno, en general en la música clásica, pues tienes también esa ventaja que siempre va a haber una versión diferente. Aunque se toquen, eh, que tú digas, a ver, en toda la temporada de la Filarmónica se van a tocar siempre la quinta de Beethoven, pero con diferentes directores. Por ejemplo, va a ser, eso sería increíble además, ¿no? Que se pudiera hacer algo así, porque tú disfrutas como, ay, esta versión me encantó, no esta otra, wow, no, yo disfruté más con este otro director, ¿no? Entonces, pues esa es la música en vivo y además no la puedes agarrar, no la puedes, o sea, aunque la grabes, pues no está ahí porque la pones, le pones play y va desapareciendo en el momento, ¿no? Se va creando, pero pues es como deja de existir en cuanto pones stop o en cuanto se acaba la pieza. Entonces, bueno, hay cosas muy interesantes sobre esto, ¿no? Sobre esta cuestión artística. Es yo creo que muy parecido a la danza también, o danza contemporánea, o folclore, etcétera. Pues que nunca hay, yo creo, una segunda vez que sea idéntico o igual, o que tú lo puedas como agarrar, tocar y quedarte con ello, como un cuadro, una escultura, ¿no? Que es muy diferente, o hasta la arquitectura, que tú la puedes ver, la puedes palpar, la puedes tocar, ya dices, bueno, esto es o hasta puedes decir, es mío, ¿sí? Con la música, pues ya se fue, y no la puedes tocar, ni palpar, ni ver tampoco, ¿sí? O sea, bueno, parte de la vista o de la mirada es ir a un concierto
como que estás viendo, pero no ves en sí la música. O sea, es interesante. Claro, incluso, bueno, a mí me hace mucho ruido esto que mencionas de que la música está viva, ¿no? Entonces, hay distintos factores de la música que no los puedes imprimir, como lo que mencionas de una pintura, una escultura, que el arte mismo está en la creación de la impresión o de imprimir en una escultura, de imprimir en una pintura, en un lienzo. eh, y bueno, en la comparación, por ejemplo, el baile, con la danza contemporánea y otro tipo de danzas, pues sí, justamente ocurre el mismo fenómeno, ¿no? Y existen elementos que por mucho que una orquesta practique una pieza una y otra vez y durante años, podemos ver que si de repente salen unos miembros de una sección y entran nuevos miembros, va a sonar distinto. Podemos ver que incluso si pertenecen los mismos miembros durante los mismos años, va a haber elementos que van a variar de alguna forma. Entonces, la música todo el tiempo se está moviendo, ¿no? Está creando estas variaciones y por mucho que se quiera tener una precisión en cuanto a lo mismo, ¿no? En cuanto a repetición, de hacerlo exactamente igual, hay factores que simplemente no lo permiten y eso hace de la música en vivo una espontaneidad, ¿cierto? Podemos entenderlo en ese sentido. También, bueno, creo que parte de su belleza está en eso, ¿no? Hay expectativa. Incluso, bueno, ahora con lo que mencionas, la pregunta va enfocada en cuál es la diferencia entre escuchar música grabada, música en vivo. Nos lo dejas muy en claro, ¿no? Con todos estos elementos. Pero también nos has contestado que hay diferencia incluso en escuchar la música en vivo en diferentes ocasiones, ¿no? Así como la música grabada también por distintas ediciones, podemos traslaparlo un poquito a la música en vivo y ir a escuchar a la Filarmónica, por ejemplo, en el 2016, ir a escuchar a la Filarmónica en el 2019 con la misma pieza e irte con otra percepción de la experiencia, ¿no? Si cambiaron de director, si cambiaron de miembros, si son los mismos miembros y el mismo director, también hay algo que hace que se escuche distinto, que se perciba de distinta manera. Incluso haciendo énfasis, por ejemplo, en la parte del director, bueno, ahorita parte de nuestro público que nos percibe, muchos de ellos, muchos de ellos son músicos, muchos de ellos son psicólogos, son ingenieros, son mecánicos, son de todo el gremio humano, ¿no? Que puede haber. Entonces, a mí me ha pasado mucho que me preguntan, oye, ¿y el director qué hace, no? O hasta hay memes al respecto, ¿no? De que el director abre su partitura y dice, ok, levanta las manos, menea las manos, voltea y recibe los aplausos, ¿no? Los aplausos. Entonces, a veces pareciera, ¿no? Desde muy afuera que pues, el director medio mueve ahí y ya la orquesta va a sonar solita. Pero claro que hay muchas cuestiones detrás de un director. Tiene que conocer pues toda la pieza, tiene que ir leyendo la pieza, conocer los timbres de los distintos instrumentos, ir escuchando instrumento por instrumento, guiar, ¿no? Incluso cuando hay un concierto ahí, ya hubo un trabajo previo muy bien hecho por parte de la orquesta y del director. Entonces, ahí hay también pues cuestiones que influyen mucho sobre los músicos, ¿cierto, maestro? Me gustaría que nos platicaras acerca de la experiencia que tienes tú, por ejemplo, o bueno, las diferencias que pueden existir estando dentro de la orquesta, en el trabajo de la orquesta tocando, cuando hay un director o cuando hay otro. Pero antes, me gustaría responder algunas preguntas y comentarios. Ahorita regresamos a ese punto que nos están dejando. El primero es de Catherine Ryan. Dice, me encantó el comentario del maestro Irán sobre el carácter efímero de la música y su relación directa con la interpretación. No sé si gustaría agregar algo al respecto de este comentario, maestro. Pues es eso, que pues sí es efímera y eso es lo interesante también, y que está viva al mismo tiempo, o sea, es como esta parte del Eros y Tánatos, ¿no? De el amor y la muerte, ¿no? Todo el tiempo luchando, porque vive pero muere, ¿no? Está vivo, pero tiene una muerte, o sea, es efímera, ¿no? Pero está viva a la vez.
pero está muerta. Sí, no hay, ¿no? Sí, o sea, es algo bien interesante. Y también, bueno, depende mucho también, por ejemplo, pues, de los estados de ánimo de una persona. O sea, va a ser muy diferente si, si alguien está muy enojado y sales a tocar con ese enojo, o si estás contento, o si estás enamorado. O sea, tiene mucho que ver. Digo, que es un trabajo totalmente intelectual, ¿no? Porque tienes que saber exactamente dónde pones el dedo, cómo lo estás poniendo, cómo estás vibrando, qué tipo de vibrato quieres, si está cambiando el arco para arriba o para abajo, si estás cambiando de cuerda, o sea, un montón de factores, si estás viendo al director, si te está dirigiendo y estás leyendo, o sea, un montón de muchos factores, ¿no? Que involucran todo esto, pero además tiene que ver con esta cuestión también de los estados de ánimo, ¿no? Claro, podemos encontrar muchas de las cuestiones filosóficas, culturales e individuales que tenemos cada quien y cómo lo interpretamos cuando escuchamos la música, ¿no? Cuando haces esta alusión de Eros y Tánatos, por ejemplo, Catherine, que nos habla acerca de lo efímero. Muy interesante ese comentario. Sergio Medrano nos pregunta tres cosas. Una de ellas es, ¿cuál es su opinión acerca de la perspectiva musical entre la música occidental y la música oriental dentro de una orquesta? Pues, pues es cuestión también de cultural, ¿no? Y pues ya si vamos a lo técnico, pues armonía, ¿no? Tendría que ver también con la armonía, con el tipo de escalas que se usan, varios factores, pero pues sí también tiene un trasfondo cultural, ¿no? Muy, muy importante, que nosotros pues estamos totalmente occidentalizados. Eh, pues todo América, ¿no? Toda América, el continente americano, pues está occidentalizado, ¿no? Eh, pero sí, bueno, la música oriental, pues tiene también sus cuestiones, pues culturales, ¿no? De esas raíces culturales que te hacen, pues, tener preferencias por otro tipo de armonías, ¿no? Que eso es muy importante, la cuestión cultural, ¿no? Que nos define también, ¿no? Y que es algo, pues, geográfica, que esta cuestión geográfica también depende tanto de la música como hasta de nuestra religión. Entonces, pues es eso. Claro, incluso se me hace muy interesante porque esta cuestión cultural también nosotros podemos irla modificando y enriqueciendo individualmente. Hoy en día tenemos muchos elementos y herramientas para, pues en YouTube y en Internet, encontrar música occidental, digo, oriental, perdón, o música incluso pues de otro tipo que sea del occidente también, que no haya sido impregnado en nuestra cultura desde un principio y bueno, podemos tomarlo, escucharlo y aprender a apreciarlo también, ¿no? Si bien hay cuestiones que ya llevamos en la cultura, también podemos expandirlas y disfrutar de muchas otras cosas que quizás todavía no conocemos. Otra pregunta que nos tiene Sergio Medrano es, ¿qué emociones y o sensaciones le deja la música occidental? Y bueno, con esta viene la tercera, que es, ¿qué emociones y o sensaciones les deja la música oriental? Va englobado a la misma diferenciación, ¿no? Entre la música occidental y oriental. Pues sí, es esta misma situación, ¿no? Claro que yo creo, sí, insisto un poco, ¿no? En que es una cuestión cultural y que, claro, tal vez, eh, pues te van a gustar más, no sé, unos taquitos al pastor que un sushi, por ejemplo, ¿no? A un mexicano, pero claro que a un japonés va a decir, bueno, la tortilla no me gusta cómo huele, me produce náuseas, y tú vas a decir, pero ¿cómo, no? O sea, porque a muchos extranjeros les pasa, ¿no? Les produce náuseas el olor a la tortilla, este,
Y claro que van a preferir el sushi, ¿no? Y además no el sushi que hacemos aquí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es cuestión de gustos también. Tú puedes, pues, educar y también tu paladar, pero es esa cuestión, ¿no? De que, o acostumbrarte, no tanto educarlo, sino acostumbrarte, ¿no? Es cuestión de, eh, como que el hombre es un animal de costumbres, entonces necesitas acostumbrarte a eso, ¿sí? Este, y no es tan difícil si tenemos esa apertura, ¿no? De, pues me quiero acostumbrar o quiero probar algo diferente. Eh, y pues la cuestión es esa, ¿no? Y hay personas que nunca se van a abrir a probar algo nuevo o algo diferente o a escuchar igual en música, ¿no? Pues música oriental, bueno, no me gusta, pero tal vez si vives en China, pues vas a decir, ¡ay, me gusta muchísimo la música china! No sabes cuánto la disfruto. Te van a decir, ¿cómo? ¿No? O sea, o, o aquí, ay, el mariachi me gusta y tal vez un japonés va a decir, órale, está padre, está interesante, o tal vez van a decir, ¿qué es eso? No me gusta nada. ¿Sí? Y ni lo van a entender porque tiene unas raíces muy profundas que es esta parte de la cultura, ¿no? Que eso para mí es así también como muy importante. Y pues dentro de nuestra cultura está la música occidental, pues clásica, como se dice, ¿no? Entre comillas, la clásica occidental, ¿no? No tenemos eh, no estamos acostumbrados a estar escuchando música japonesa, música china, música hindú, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí, son cuestiones también que pues yo creo que es por costumbre y pues es de raíces también, es una cuestión cultural, ¿no? Sí, de hecho, bueno, a mí en lo personal, por ejemplo, me gusta mucho, como mencionas, la música china. A mí me gusta mucho, incluso la llevo a tocar seguido en el violín. Pero sí me he encontrado con gente, pues, obviamente de aquí que me dicen que no les gusta, ¿no? Como que se les hace chillona o rara, ¿no? Simplemente no están acostumbrados, se les hace extraña y eso crea como un disgusto, ¿no? Por la no costumbre. Y hay otros factores en los cuales, bueno, pues a mí me ha gustado mucho, incluso, aún me ha ayudado a entrar a un estado de relajación a veces, ¿no? La música china, pero pues como dices, es también muy cultural, muy personal, incluso tiene que ver con los gustos de cada uno. Pero por supuesto que hay mucha diferenciación en muchos sentidos, muchos elementos entre un lado y otro lado del mundo, ¿no? Por la historia, por la cultura y por todo esto. Eh, Alicia Hasfield nos dice, Oscar, es un gusto conocerte, tengo el honor de tener dos composiciones tuyas, una hecha para mí y otra para mi hermano Julián, claro que sí, que en paz descanse. Sí, un gran gusto, Alicia, creo que ya nos hemos conocido en otros contextos, pero es un gran gusto que nos podamos de alguna manera ver también. Muchas gracias por sus comentarios. Se quedó pendiente que profundizáramos un poquito en la parte del director, por ejemplo, desde tu perspectiva como violinista, estando en la orquesta, has trabajado con uno u otro director y a veces piezas similares, ¿cierto? ¿Existen diferencias entre trabajar con uno u otro? Sí, claro, hay grandes diferencias y pues depende, ¿no? Pues, de la sensibilidad de cada director, de la escuela que tiene de dirección, de dónde estudió, cuáles fueron sus maestros, y también es un trabajo muy, muy intelectual, ¿no? O sea, se supone que el director es el mejor músico de toda la orquesta, porque debe de tener también una autoridad, ¿no? Para imponer su propia versión de la música. Por ejemplo, ¿no? Un director puede, con todos sus estudios, puede decir o decidir, no,
Beethoven se toca así, ¿no? Y puede decir, por ejemplo, la quinta de Beethoven, ¿no? Es pa 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 pam, pa 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 pam, pa 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 ta 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 tan, ta 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 tan, ¿no? Y él es el encargado de hacer esa versión. O puede llegar a alguien y decir, no, yo a Beethoven estudié y lo entiendo de esta manera, ¿no? Que es pa, 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 pam, pa, 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 pam, pa, 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 pam, pa, pa, ca, ta, 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 ¿no? O sea, y hacer un acelerando así. No se pueden hacer mil cosas, o sea, pero todo depende del director. Cada que tú estás escuchando una orquesta, sí depende de la calidad de sus músicos, pero depende también, ¿no? Como de totalmente de la versión que él tenga o que él quiera desarrollar, ¿no? En ese momento. O los estudios que no, es que Beethoven se interpretaba exactamente de esta manera, o no, Mozart era así, no es así, o sea, no es para nada así, Mozart es así, o esto es más rápido, no, ¿por qué lo hizo tan lento? En esta versión, Karajan lo hace, despedaza a Mahler, ¿no? O sea, hay muchas cuestiones dentro de los músicos que tiene que ver totalmente, ¿no? Como atrilista, pues tú sigues al director y sigues su interpretación, o sea, lo que él piensa de esa música, ¿no? O sea, es como suena, ¿no? Una obra, es responsabilidad totalmente del director. Claro que depende también, o sea, de la calidad de los músicos, etcétera, etcétera, pero tiene que ver en la manera en que trabaja con la orquesta, en la que ensaya. Hay muchísimos factores, ¿no? La técnica, ¿no? Que él tenga para dirigir, porque no es nomás así, ¿no? O sea, hay todo un estudio desde cómo te enfrentas al público, cómo llegas, cómo te paras, cómo te subes al podio, qué pie va primero, cuál va después, hay un montón de cosas técnicas, ¿no? Que, que se tienen que llevar a cabo. Y, y pues es muy, muy difícil, ¿no? Y claro que cada director tendrá su propia versión, ¿no? De la música y lo hará sonar diferente. Sí, y creo que, bueno, me permito comentar aquí que esto es parte de la gran diversidad que existe en la música en vivo, en la música de orquesta, que tanto vive el público como vive el director, como vive el propio músico que, como le llamaste, el atrilista, ¿no? Que está detrás del atril. El atril es donde se sujetan las partituras. Eh, y bueno, es toda una serie de factores distintos que hacen que cada experiencia sea única en ese sentido. Y por supuesto que el director es un ícono súper importante. Muchas gracias por detallarnos un poco más de la experiencia sobre el trabajo del director y el trabajo con el director, porque es una duda que surge mucho entre la gente, ¿no? Tanto los músicos que todavía no han tenido tanta cercanía con las orquestas y directores, como la gente pues que no es músico profesional. Tenemos varios comentarios. Eh, Vamos a leer, aquí nos comenta Diana Luisa. Somos animales de costumbres, dice, por lo que estamos platicando acerca de los distintos factores. Sí, Diana, creo que tienes toda la razón. Sí, somos animales de costumbres, incluso hay la psicología cognitivo-conductual y este tipo de cosas que se enfocan a a solucionar problemas pues, de la mente o de la psique de la gente, pues por medio de las costumbres. Pero también existen muchos factores pues emocionales y más profundos que estudian muchas otras disciplinas, ¿no? La filosofía también profundiza mucho en eso, entonces creo que parte de lo que puede ser el ser humano, vaya que sí somos animales de costumbres,
Y sin embargo, algo que nos ha enseñado y nos deja la música es que eso también se puede romper. Podemos romper algunas costumbres para determinar distinto nuestra percepción, nuestros gustos musicales, por ejemplo. Pero sí, muy buen comentario, muchas gracias. Nos dice Victoria Adriana también. Siempre me ha gustado la música clásica, es como volar a un lugar o un momento especial en mi vida. La primera vez que escuché la filarmónica también fui una de tantos que dudaba de lo que hacía el director de orquesta. Eh, ¿Qué músico se recomienda escuchar para fines de relajación en esta situación de pandemia como el estrés? Eh, bueno, ahí voy a permitirme cederle la palabra al maestro Irán, a ver si nos puede recomendar algún músico para que pueda relajarnos en este tipo de cuestiones como la pandemia. Bueno, pues hay muchos, también depende de gustos, pero Mozart es muy bueno, ¿no? Para estos casos así como de estrés y todo eso. Bueno, a mí Mozart me relaja mucho, su música es bellísima. Entonces sí pueden, en general, cualquier, cualquier compositor es bastante agradable, ¿no? Vivaldi, si quieres ponerte como de buen humor, pues sí, Vivaldi, hasta Mozart también, eh, Bach es un poco más denso, ¿no? Es pesado, como que yo creo que te va a estresar más, ¿no? No, hay cosas muy bellas, ¿no? Tiene misas preciosísimas, Bach. Eh, pero sí, bueno, Vivaldi, Mozart, son muy buenas opciones. Muy bien, muchas gracias. Pues si quieren ir tomando nota de los compositores que vamos mencionando, estaría perfecto. Ya tenemos muchas herramientas en el YouTube, inmediatamente les sale un montón de listados de todas las obras, ¿no? Que pudieron haber hecho estos compositores. Andrés Trujillo pregunta, ya estamos casi concluyendo, estamos a 3 minutitos de terminar. Vamos a leer rápidamente estos comentarios. Muchas gracias por participar, por estar con nosotros en vivo. Y pregunta Andrés Trujillo, si la música es una expresión natural de los humanos y otros seres, ¿por qué habría de guiarla un director? ¿O son meros fines organizativos? Es una pregunta muy interesante. Sí, claro, pues es todo lo que estaba planteando hace rato, ¿no? Que pues sí, es organizativo y se supone que es el mejor músico de la orquesta y pues tiene que haber una versión, ¿no? De la música, ¿no? Hasta, por ejemplo, ¿no? Con sabor a mí, o sea, si estás tú solo, pues la vas a cantar, ¿no? Tanto tiempo disfrutamos, ¿no? Pero si te están dirigiendo, puede ser que te digan, tanto tiempo disfrutamos de este amor, ¿no? O sea, depende mucho de la versión que tenga aquí el director. Y no se puede hacer la versión de todos, porque así 80 músicos, 100 músicos, o sea, 70, lo que sean, que formen una orquesta grande, si cada quien hace la versión que tiene, no, yo creo que es así, ¿no? O, no, yo creo que es, o sea, para ponerse de acuerdo entre las 80 personas, o 70, por ejemplo, que estamos en la filarmónica, va a ser muy complicado, ¿no? Entonces, tenemos que confiar en la versión que haga el director, porque por eso es esta cuestión, ¿no? Que estudian muchísimo, ¿no? Un director estudia muchísimo, un montón de cosas, ¿no? Para poder dar como la mejor interpretación de la obra. Claro que hay música de cámara pues, que no tiene el director, pero son más pequeños también, ¿no? Agrupaciones más pequeñas, en donde es relativamente más fácil ponerse de acuerdo, como en un cuarteto, ¿sí? Que yo he visto cuartetos, ¿no? Que están ensayando y salen volando sillas o un atril, o digo, entonces mejor te cuadras, ¿no? Con el director, dices, vamos a hacer, claro, hacemos la versión, ¿no? Que tú estás
pensando, ¿no? Pero sí, por un cuarteto es muy difícil o es muy complejo, o, ay, ¿cómo le digo? No, no me gusta lo que está haciendo, ¿cómo se lo digo para no herir susceptibilidades? Sí, para que no se sienta mal y bueno, a ver si acepta lo que yo le digo también, o a ver si o sea, vas a subir y no va a sonar eso, ¿no? O sea, va a ser un caos, ¿sí? Entonces, sí, los directores estudian mucho. Sí, claro, incluso se me hace una pregunta muy interesante esta que hace Andrés, incluso a mí me hace imaginarme de inmediato como si, digamos, en un escenario supuesto que quitáramos al director de orquesta, dijéramos, no necesitamos director de orquesta, quien está tocando somos nosotros, vamos a quitarlo. Al final de cuentas va a tener que surgir un líder que vaya a tener que guiar, vaya a tener que plantear su propia versión y decir cómo se va a interpretar tal o cual obra, ¿no? Y bueno, esto no es nada más de la música, es un comportamiento, y es parecido a lo que nos decía Diana Luisa, ¿no? Es un comportamiento humano, el hecho de que socialmente se necesitan líderes en los grupos, ¿no? Si bien no quien te diga exactamente qué hacer, pero sí un líder que te guíe, que oriente y que organice un grupo y una interpretación, en este caso, pues musical. Entonces, como, pues bueno, en tu experiencia que estás en una orquesta grande de 70 personas, pues por supuesto que es más que indispensable, ¿no? Tan así que las variaciones cuando cambia el director, aunque no se le quite, pero que cambie, pues cambia toda la experiencia. Incluso nos dice, por ejemplo, aquí Sergio Adolfo, y también hay directores más histriónicos que otros. Bueno, creo que pues eso también, ¿no? Tiene mucho que ver la personalidad con cómo funciona con el grupo, con este tipo de liderazgo y al final también se resume en cómo va a sonar la obra, ¿no? En ese sentido. Sí. Bueno, pues les agradecemos a todos por sus comentarios, por las preguntas. Esperemos que sí se hayan resuelto de la manera en la que querían. Agradezco también mucho la participación del maestro Iram Herrera. Me parece muy interesante la manera en la que nos responde estas preguntas que pues a veces tenemos en el cotidiano, ¿no? En este momento estamos ya terminando, estamos sobre los últimos minutos del programa y no queda más que agradecerles a todos ustedes, incluyendo al maestro Iram y apalabrando la tierra. En los comentarios les vamos a dejar el contacto del maestro Iram si quisieran saber más de música, más de violín. Por supuesto, también da clases de violín, es mi maestro de violín también. Entonces, por ahí también organizamos muchos eventos, todo tipo de cosas que tengan que ver con la música. Todo el tiempo nos estamos moviendo. Nos apoyamos mucho con el maestro Iván porque es muy movido con los jóvenes, con la pedagogía, con los eventos. Entonces, eso es, pues muy bueno de un maestro, ¿no? Tiene mucha esa facilidad. Les vamos a dejar su contacto en los comentarios, por si alguien tiene alguna duda. Les recordamos que estamos concluyendo con esta edición de Escucha Consciente, pero Palabrando la Tierra y las emisiones de los radioprogramas continúan. El día de mañana les recuerdo que vamos a tener a Gustavo Rábago, excelente cantautor guitarrista. Va a ser mañana a las 8 p.m. aquí mismo en Palabrando la Tierra. Y también vamos a tener una charla con Ros Ramírez el jueves a las 6 p.m. Entonces, para que sigan en contacto con Palabrando la Tierra, que sigan con estas emisiones tan interesantes. Y bueno, pues no queda más que agradecerles a todos ustedes por esta participación, el entusiasmo. Estamos viendo que, bueno, han tenido muy buena respuesta estos tres programas. Han sido muy enriquecedores también mucho por personajes como el maestro Irán. Muchas gracias por la disposición de compartir todos estos conocimientos al público, por esta apertura. Muchas gracias al público por la apertura también. Y bueno, pues ya si continuamos en un futuro con estas emisiones de Escucha Consciente, por supuesto, maestro, que eres más que bienvenido, y pues ya se los haremos saber también. Muchas Pues gracias. bueno, al contrario, maestro, muchas gracias. Nos estamos despidiendo. Qué gusto tenerlos a todos aquí con nosotros.